Vamos a resolver del ejercicio número 7, ahora el ejercicio número 29 del libro de álgebra de Baldor. Para el ejercicio número 29 tenemos que es menos x cuadrado por y menos 8 cuadrado por y menos 9x cuadrado por y menos 20x cuadrado por y. Aquí, como podemos ver, el término semejante es x cuadrado por y lo tenemos aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces vamos a sumar los coeficientes o los números. Aquí tenemos un 1 y menos 1 y menos 8 da menos 9 y menos 9 son menos 18 y menos 20 son menos 38. Menos 38, ¿qué? X cuadrado y, que es nuestro término semejante. Vamos a resolver el ejercicio número 30, que dice que es menos 3a elevado a la m menos 5a elevado a la m menos 6a elevado a la m menos 9a elevado a la m. Aquí el término semejante, como podemos ver, es a la m. ¿Sí? Ahora vamos a sumar los coeficientes y esto sería igual a menos 3 y menos 5 son menos 8, menos 6 son menos 14, menos 9 serían menos 23. ¿Menos 23 qué? A la m, que es el término semejante o término común. Ahora en el ejercicio número 31 tenemos que sumar un medio de a más un cuarto de a más un octavo de a más a. Como podemos ver, aquí el término semejante es la letra a, pero tenemos fracciones. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, para sumar estos que son tienen diferente denominador, recordemos que hallamos el mínimo común denominador. Para estos dos sería el 4. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? Cabe 2. 2 por 1, 2. Más el signo que está aquí. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 4? 1 por 1, 1 de a. Esto más un octavo de a, y esta a la voy a convertir a octavos, más 8 octavos. 8 entre 8 sigue siendo 1, ¿verdad? Entonces ponemos la letra a. Ahora resolvemos y tenemos que es 3 cuartos de a más, aquí como tienen el mismo denominador, sumamos los numeradores y sería 9 octavos de a. Ahora aquí debemos de hallar el mínimo común denominador. Para este caso vemos a simple vista que es el número 8. Ponemos el 8. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 8? Cabe 2 por 3 son 6, más el signo que tengo aquí. 8 entre 8 cabe 1 por 9, 9. Esto es de a. De a. Hacemos la suma y sería 9 más 6 son 15 octavos de a. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 32 y para este ejercicio tenemos 2 quintos de ax más un medio de ax más un décimo de ax más un veinteavo de ax. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el término semejante? Como lo podemos ver, es ax. Ax es nuestro término semejante, entonces hay que sumar los coeficientes.
Aquí si se fijan yo puedo ver cuáles se asemejan más. Yo voy a juntar este y este. Vamos a sumar el 2/5 y el 1/10. ¿Cuál sería el mínimo común de este y este? A simple vista se ve que sería el 10. ¿Por qué? Porque es el número más pequeño en el cual pueda caber el 5 y pueda caber el 10. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 10? Cabe 2 por el numerador. 2 por 2 son 4. Más, ¿cuántas veces cabe el 10 en el 10? 1. Por 1 me da 1 de AX. Más, ahora voy a usar este de aquí y este de aquí. ¿Cuál es el mínimo común denominador de estos dos? A simple vista se ve que es el 20. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 20? Cabe 10. Por 1 son 10. Más, ¿cuántas veces cabe el 20 en el 20? Cabe 1. Por 1 sería 1. Esto de AX. Ahora, vamos a hacer las operaciones. Son 4, 5 sobre 10 de AX más 11 sobre 20 de AX. Ahora tengo que sumar estas dos que son términos semejantes. Para esto, ¿cuál sería el mínimo común denominador de ambos números, del 10 y del 20? Sería el 20, a simple vista se ve. ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 20? Cabe 2. Por 5 son 10. Más, ¿cuántas veces cabe el 20 en el 20? Cabe 1. Por 11 serían 11 de AX. Y esto es igual a 10 más 11 son 21 sobre 20 de AX. Este sería el resultado del ejercicio número 32. Ahora vamos con el número 33 de reducción de términos semejantes del mismo signo. En el 33 yo tengo 0.5 de M más 0.6 de M más 0.7 de M más 0.8 de M. Ahora, ¿cuál es el término semejante? Pues la letra M, como podemos ver. Ahora vamos a hacer la suma de los coeficientes. Tengo 0.5 y 0.6, me da 1.01 más 7 serían 1.71 más, vamos a ponerlo aquí, a ver, o lo podemos hacer también convirtiéndolo en fracciones. 0.5 es igual, a ver, vamos a hacer la suma parte por parte. Este y este sería 0.5 más 0.6. 6 más 5 son 11. Y sería así, 1.1, 0.7 y 0.8 serían 8 más 7 serían 10, 15. Sería 1.5. Entonces la suma de estos dos serían 2.6. 2.6 de M sería el resultado para el ejercicio número 33. Vamos a continuar resolviendo ejercicios. Sería el 34 el que vamos a resolver a continuación. Nada más permítanme, voy a borrar el pizarrón. Bien, ahora tengo el ejercicio número 34. El 34 me dice que tengo yo menos 1/7 de AB menos 1/14 de AB menos 1/28 de AB menos AB. Aquí, como podemos ver, el término semejante es A por B. Tienen el mismo signo. Vamos a sumar los constantes. En este caso voy a agarrarme este y este para sumarlos. Si se fijan, el mínimo común denominador a simple vista se ve que es el 14. Pongo el 14.
¿Cuántas veces cabe el 7 en el 14? Cabe 2. Por 1 serían menos 2 por el signo que está aquí. ¿Cuántas veces cabe el 14 en el 14? Cabe 1. El signo es negativo. Por 1 me da 1 de A, B. Luego tenemos menos. Vamos a hacer la suma o la resta de estos dos. Perdón, déjenme corrijo aquí. Este lo vamos a transformar en 28avos para hacerlo sencillo, es decir, este queda igual de A a B y este negativo lo vamos a volver 28 sobre 28. ¿Por qué? Porque 28 sobre 28 es 1, de A a B. Entonces esto es igual a menos 3/14 menos, a simple vista se ve que 1 menos 28 son menos 29 28avos de A, B. Ahora voy a reducir estos términos semejantes. Aquí me faltó el AB. ¿Cuál es el mínimo común denominador de 14 y 28? Pues sería, a simple vista se ve que es el 28. ¿Cuántas veces cabe el 14 en el 28? Cabe 2. Por 3 serían 6 y lleva el signo negativo. Luego tenemos menos 28 entre 28 me da 1. Por 29 negativos me da 29 y esto es de A, B. Y esto es igual a menos 35 28avos de A, B. Si aquí nos permite reducir la fracción, lo hacemos. Sería, por ejemplo, que entre qué número podemos dividir el 35 y el 28. Vamos a suponer que fuera el 3. Vamos a calarle 3, ¿cuántas veces cabe 1? 0, 3, no, yo lo dejaría así. Entonces este sería nuestro resultado del ejercicio número 34. Ahora vamos por el ejercicio número 35. El 35 nos dice que tenemos menos 2/3 de x al cubo y menos 1/6 de x al cubo y menos 1/9 de x al cubo y menos 1/12 de x al cubo y. Como podemos ver, el término semejante es x al cubo por y. Entonces aquí vamos a buscar los que más se asemejen o sea más fácil de reducir. Por ejemplo, podemos para el 3 y el 6 vamos a usar estos dos y los reducimos. El mínimo común denominador de estos dos sería el 6 a simple vista. 6. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 6? Cabe 2. Por 2 son 4. Hay que ponerle el signo negativo. Y acá también. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 6? Cabe 1. Por 1, 1. De x al cubo y. Y ya hemos hecho esta con esta. Ahora vamos a reducir los términos semejantes del 9 y el 12. ¿Sí? Para esto vamos a buscar el mínimo común denominador de estos dos. Es decir, ¿cuál es el número más pequeño entre el cual pueda yo dividir el 9 y pueda yo dividir el 12? Si no lo podemos ver a simple vista, vamos a hacerlo como ya sabemos, así, por este método. Aquí cabe el 2 en el 2, ¿sí? El 6 y este no. Ya no hay para dividir entre 2, sí, porque el 6 lo puedo dividir entre 2 y quedaría 3, 9. Ahora tenemos que dividir entre 3 porque ya no hay 2. Este quedaría 1, quedaría 3. Dividimos entre 3 y me queda 1. Entonces, mi mínimo común denominador de estos dos sería 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3 serían 36. Y tenemos aquí 9 entre 36, o el 36 entre el 9 me da 9 por 4, serían 4, menos 12 entre el 36 son 3, por 1, 3. Entonces este me daría, este es de x al cubo por y.
Este lo pasamos igual y sería menos 5 sextos de x al cubo por y. Y este sería menos 7/36 de x por y. Ahora, tenemos que reducir estos términos semejantes. ¿Cuál es el mínimo común denominador de estos dos? A simple vista se ve que es el 36. ¿Por qué? Porque es el número más pequeño donde yo puedo dividir el 6 y puedo dividir el 36. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 36? Serían 6. 6 por 5 me da 30, signo negativo. ¿Cuántas veces cabe el 36 en el 36? Cabe 1 por 7, serían menos 7. Esto sería igual a menos 37/36. ¿De qué? De x al cubo por y. Y este sería nuestro resultado del ejercicio número 35. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 36. Y para el ejercicio número 36 tenemos lo siguiente. El 36 dice que tenemos a por b cuadrado más a por b cuadrado más 7ab cuadrado más 9a por b cuadrado más 21 de a por b cuadrado. Mi término semejante, como podemos ver, es a por b cuadrado. Entonces ahora lo que hay que hacer es sumar los coeficientes. Aquí tenemos 1 y 1 son 2, más 7 son 9, más 9 son 18, más 21 serían 38, 39. Esto es igual a 39 a por b cuadrado. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 37, que dice menos m menos m menos 8m menos 7m menos 3m. Aquí el término semejante es la letra m, como podemos ver. Reducimos términos semejantes y sería menos 1 y menos 1, menos 2. Menos 8 son menos 10, menos 7 son menos 17, menos 3 son menos 20m. Este sería nuestro resultado. Ahora para el ejercicio número 38 tenemos que el 38 es menos x elevado a la a más 1 menos 8 por x elevado a la a más 1 menos 4x elevado a la a más 1 menos 5 por x elevado a la a más 1 menos x elevado a la a más 1. Mi término semejante es a elevado al exponente, x elevado a la a más 1 que tenemos aquí. Entonces vamos a sumar las constantes y esto sería igual. Menos 1 y menos 8 son menos 9 y menos 4 son menos 13 y menos 5 son menos 18 y menos 1 son menos 19x elevado a la a más 1. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 39. Para el ejercicio 39 tenemos un medio de a más un tercio de a más un cuarto de a más un quinto de a más un sexto de a. Aquí, como podemos ver, el término semejante es la letra a. Ahora vamos a reducir estos términos semejantes. Vamos a reducirlo por la suma de los coeficientes. Vamos a hacer este y me quedaría. ¿Cuál es el mínimo común denominador del 2 y el 3? A simple vista se ve que es el 6. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 6? Cabe 3 por 1, 3. Más el 3 en el 6, ¿cuántas veces cabe? 2 por 1 son 2a.
Y ahora vamos a dejar el más 1/6 de A más, vamos a hacer estos dos, ¿sí? El 4 y el 5, denominador. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo para esos dos números? A simple vista se ve que es el 5 por 4, 20. Y te ponemos el 20. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? Cabe 5. Por 1 son 5 más. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 20? Cabe 4. Por 1 serían 4 de A. Esto sería igual a 5/6 de A más 1/6 de A más 5 y 4 son 9 veinteavos de A. Como podemos ver, este lo podemos reducir a simple vista. ¿Por qué? Porque tiene el mismo denominador. Entonces 5 y 1 son 6 sobre 6 de A. Es decir, esto es igual a un entero más 9 veinteavos de A. Si se fijan aquí, este tiene denominador 20. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es este entero, que ya sabemos que se volvió un 1, lo convertimos en veinteavos, es decir, 20 veinteavos de A más 9 veinteavos de A. Ahora, como tienen el mismo denominador, pues yo lo puedo sumar fácilmente. Nada más sumo los numeradores. 20 y 9 son 29. Entonces mi resultado es 29 veinteavos de A para el ejercicio número 39. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 40. ¿Sí? Para este se ve que tenemos otra vez fracciones. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Tenemos el ejercicio número 40. El ejercicio número 40 que dice menos 1/3 de A por B menos 1/6 de A por B menos 1/2 de A por B menos 1/12 de A por B menos 1/9 de A por B. Como podemos ver aquí, el término semejante es A por B y todos son negativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar aquellos que veamos a simple vista, que aunque tengan diferente denominador, vamos a facilitarnos la existencia. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a tomar, por ejemplo, este y este. ¿Cuál es el mínimo común denominador del 3 y el 6? Pues el 6. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 6? Cabe 2. Por 1 son 2. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 6? Cabe 1. Por 1 me da 1 de A, B. Y ya tengo este y tengo este. Ahora, ¿cuáles? Vamos a usar estos dos. ¿Cuál es el mínimo común denominador del 2 y el 12? Pues el 12. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 12? Cabe 6. Por 1 da 6. Luego, vamos a ponerle más. ¿Por qué? Porque el signo ya lo puse aquí. 2 entre 12 cabe 1. Por 1 me da 1 de A, B menos 1/9 de A, B. Reducimos términos semejantes, me daría menos 3/6 de A por B menos 7/12 de A por B menos 1/9 de A por B. Ahora vamos a reducir esto. Si se fijan, hay que buscar el mínimo común denominador. Para estos a simple vista se ve que es el número 12. Ponemos el mínimo común, 12. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 12? Cabe 2. Por esto, por menos 3 sería menos 6. Menos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 12? Cabe 1. Por 7 me da 7 de A por B menos 1/9 de A, B. Esto sería igual a menos 6 y menos 7 son menos 13. Son 12avos de A, B menos 1/9 de A por B. Ahora hay que buscar
El número más pequeño para estos dos, vamos a hacerlo por la tablita. Dividimos entre 2, me da 6. Este queda igual. Entre 2 sería 3, 9. Ahora entre 3, 1, 3, entre 3, 1, 1. Mi mínimo común denominador sería 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por 3 son 36. Entonces ponemos 36. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 36? Cabe 3. Por 13 serían menos. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. Menos. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 36? Sería 4. ¿Por qué? Porque 9 por 4 son 36. Entonces 4 por 1 me da 4 de A, B. Y esto es igual reduciendo. Menos 43 36avo de A por B. Y este sería nuestro resultado para el ejercicio número 40. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.